El eco de aquellas carcajadas resonaba aún en los corredores de mi memoria, un sonido amargo que se había incrustado en lo más profundo de mi alma y que, hasta ese día, era la banda sonora de mi existencia. Mi nombre es Elías, y mi historia no es la de un hombre extraordinario, sino la de uno que eligió creer en algo que la mayoría consideraba una fantasía anacrónica, una reliquia polvorienta de tiempos ingenuos. Crecí en un pequeño pueblo encajado entre montañas, un lugar donde la tradición se aferraba a la tierra con más tenacidad que cualquier raíz, pero donde la fe, la verdadera y profunda fe en lo invisible, se había marchitado y convertido en mero formalismo social. Mis padres, personas sencillas y trabajadoras, me inculcaron desde muy joven una devoción inquebrantable, una convicción de que hay fuerzas mayores operando en el universo y que la honestidad y la rectitud moral son los únicos faros capaces de guiarnos en la oscuridad. Ellos me enseñaron a honrar una promesa antigua, una que se transmitía de generación en generación en nuestra familia, relacionada con la custodia de un objeto, un simple medallón de bronce, que según las historias no tenía valor material, pero sí un peso espiritual incalculable. Una llave silenciosa hacia un conocimiento oculto que, en el momento justo, podría cambiar el destino de muchos. La gente del pueblo, sin embargo, no compartía mi fervor. En la escuela, mis compañeros me miraban con esa mezcla de burla y compasión que solo los jóvenes pueden desplegar con tanta crueldad. Me apodaban el profeta o el iluminado cada vez que intentaba explicar la importancia de lo que yo sentía en mi interior, esa certeza tranquila de que el mundo no era solo lo que se veía o se tocaba. Sus risas eran un castigo constante, un recordatorio de mi diferencia, de mi excentricidad en un mundo que idolatraba la lógica fría y el escepticismo mordaz. Recuerdo una tarde en particular, durante una clase de historia, cuando el profesor, un hombre de ciencia pura y declarado ateo, nos preguntó qué pensábamos sobre los milagros y las leyendas ancestrales. Fui el único que levantó la mano con verdadera convicción. Hablé de la fe no como una debilidad, sino como la fuerza más poderosa del espíritu humano, el motor que impulsa la esperanza cuando todo lo demás se ha derrumbado. Mencioné, con voz temblorosa pero firme, la promesa de mi familia y el medallón. El profesor sonrió, un gesto que no era amable sino condescendiente, y me invitó a mostrarles a todos mi tesoro. Cuando saqué el pequeño objeto de mi cuello, la clase estalló en una ovación de risas descontroladas. Era solo un trozo de metal desgastado con unos símbolos grabados que parecían garabatos incomprensibles. Elías, dijo el profesor, ajustándose las gafas con aire de superioridad. En la era de la información, aferrarse a supersticiones como esa es una negligencia. Necesitamos pruebas, hechos, no cuentos de viejas. ¿Qué hace ese objeto aparte de oxidarse? Las palabras me dolieron más que las risas. Me sentí expuesto, ridículo, y por primera vez una pequeña semilla de duda se plantó en mi corazón. ¿Y si tenían razón? ¿Y si toda mi vida de devoción y respeto por esa promesa no era más que una autoimposición inútil? Pero la imagen de mis padres, sus ojos llenos de una paz inexplicable, me sostuvo. La fe, entendí, no necesita la validación del mundo exterior para ser real. Reside en un santuario interno. A medida que crecí y dejé el pueblo para ir a la universidad en la ciudad, el escepticismo se multiplicó. La ciudad era un torbellino de racionalidad despiadada, un lugar donde la ambición y el pragmatismo eran las únicas religiones. Mantuve mi medallón oculto bajo la camisa, como un secreto inconfesable. Me gradué en ingeniería, una profesión que exige precisión matemática y desprecio por lo ambiguo. Mis colegas eran mentes brillantes, pero herméticas, que solo aceptaban aquello que podía ser medido, pesado y replicado en un laboratorio. Mi jefe, el doctor Alejandro Vargas, era la encarnación de este paradigma, un hombre de logros impresionantes, pero con una arrogancia intelectual que rozaba el desdén por cualquiera que se desviara de la senda científica. Yo trabajaba en un proyecto de alta seguridad, la construcción de una nueva infraestructura energética que prometía ser el futuro del suministro eléctrico de toda la región. El proyecto era complejo
involucrando tecnologías de punta y la perforación de túneles profundos en zonas geológicamente inestables, cerca de un área que, según las leyendas locales que yo conocía muy bien, era considerada sagrada y, sobre todo, peligrosa. Un día, durante una reunión crucial con el equipo de geólogos, la conversación derivó hacia las precauciones de seguridad. Elías, conocido por su meticulosidad casi obsesiva, presentó un informe detallado sobre la necesidad de evitar estrictamente una veta específica de roca, citando anomalías en los patrones de resonancia que, según mis cálculos, y basándome en una intuición que no me atrevía a confesar abiertamente, me parecían una señal de peligro inminente. El doctor Vargas me interrumpió con una risa seca, casi un bufido. Elías, tus números son correctos, pero tu interpretación es excesivamente cautelosa. Hemos gastado demasiado tiempo y dinero para desviarnos por una anomalía que es, con toda probabilidad, un error menor en la medición. Necesitamos avanzar, no buscar fantasmas en las rocas. ¿Acaso tienes alguna superstición sobre ese lugar, como las que tienes sobre ese ridículo colgante que a veces se asoma por tu cuello? La sala se llenó de risitas. Me ruboricé, sintiendo de nuevo el aguijón de la humillación. Pero esta vez no era solo mi orgullo el que estaba en juego, sino la seguridad de cientos de trabajadores. Intenté argumentar con datos técnicos, pero el doctor Vargas ya había tomado su decisión, desestimando mis advertencias como el producto de una mente demasiado influenciable por cuentos de hadas. Me ordenó proceder con la ruta original, la más corta y rentable. Yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que esa decisión era un error catastrófico, una violación no solo de la ciencia prudente, sino de un ordenamiento invisible que mi fe me había enseñado a respetar. La fe, me recordó mi corazón, no es solo creer, es actuar conforme a esa creencia, incluso cuando el mundo se burla. Sentí que se me presentaba una encrucijada: obedecer ciegamente y ser cómplice de un posible desastre, o mantenerme firme en mi convicción, arriesgando mi carrera, mi reputación y la continuación de mi vida profesional. Elegí lo segundo. Decidí que, a pesar de las risas y las burlas, mi deber era con la verdad, con la promesa que portaba en mi cuello. Pero, ¿cómo podría un simple ingeniero con una medalla vieja desafiar la lógica de todo un equipo de expertos sin pruebas irrefutables? La respuesta, como siempre, vino del lugar menos esperado, de una voz silenciosa que me instó a observar más allá de las cifras, a prestar atención a la historia que la Tierra intentaba contarme. El tiempo se agotaba y yo sentía una presión insoportable. Necesitaba encontrar la prueba, el argumento que no pudieran refutar, y el único indicio que tenía era la leyenda ligada a mi medallón, la leyenda que todos se habían reído. Me encerré en mi oficina esa noche, revisando los planos y los datos sísmicos una y otra vez, buscando algo que se hubiera pasado por alto. La frustración me hizo sacar el medallón de debajo de mi camisa y sostenerlo en la palma de mi mano. Era cálido, reconfortante. En un acto de desesperación, lo coloqué sobre el mapa geológico que delineaba la zona de perforación. Y fue entonces cuando ocurrió el primer evento, el que transformó la burla en duda y la duda en un escalofriante silencio. La tenue luz de mi lámpara se reflejó en los antiguos símbolos del bronce, y por un instante me pareció que las líneas grabadas en el metal se alineaban perfectamente con un patrón invisible de líneas de fractura en el mapa, líneas que no eran visibles a simple vista ni detectables por el escáner convencional. El medallón no era solo un amuleto, era una clave, un decodificador para la verdad oculta en las profundidades de la roca. Comprendí que la advertencia de mis ancestros no era metafísica, sino un conocimiento codificado sobre la inestabilidad de esa área, un conocimiento transmitido a través de generaciones que habían aprendido a leer las señales de la Tierra mucho antes de que existiera la sismología moderna. Ahora tenía una misión: descifrar el mensaje completo antes de que fuera demasiado tarde. Necesitaba demostrar que mi fe, mi superstición, era la única herramienta capaz de revelar una catástrofe inminente. Y sabía que, cuando la verdad saliera a la luz, las risas cesarían, reemplazadas por un escalofriante y absoluto silencio. Aquel descubrimiento en la quietud de la noche,
La alineación precisa del medallón de bronce con las fallas geológicas en el mapa no era una simple coincidencia, sino una confirmación electrizante de todo lo que siempre había creído, y una refutación categórica a la burla de mis colegas. Me sentí invadido por una urgencia febril. La fe de mi familia, ridiculizada como superstición, era en realidad una ciencia profunda, codificada en símbolos para proteger un conocimiento vital de la negligencia o la mala intención. El medallón no era un adorno, era un mapa de peligro, un sensor ancestral calibrado para señalar la vulnerabilidad extrema de la zona que el Dr. Vargas y su equipo planeaban perforar. Sabía que presentar simplemente el medallón como prueba no sería suficiente. Me encarcelarían por lunático. Necesitaba traducir esa sabiduría antigua a la fría y despiadada lógica de la ingeniería y la geología moderna. Pasé las siguientes 72 horas en un estado de vigilia ininterrumpida, alimentado por café amargo y la pura adrenalina de una misión que trascendía mi propia vida. Mi objetivo era encontrar el punto de convergencia, el argumento irrefutable que hiciera que la verdad, como el sol al mediodía, fuera imposible de ignorar. Comencé por digitalizar los patrones del medallón. No era sencillo, ya que la iconografía grabada era compleja y variaba sutilmente en función de la luz y el ángulo, como si estuviera diseñada para ser dinámica. Tuve que emplear un software de modelado tridimensional y algoritmos de reconocimiento de patrones que había desarrollado para la universidad. Irónicamente, herramientas de la misma ciencia que ahora intentaba rebatir mis convicciones. Descubrí que los símbolos no eran letras ni números, sino representaciones abstractas de fuerzas naturales. La tensión en la roca, la presión subterránea del agua, el movimiento de las placas. Los patrones en el bronce se correlacionaban con una red de microfracturas que se extendían desde la veta de roca que yo había advertido evitar, como las venas de una hoja. Esta red de fracturas, invisible en los escaneos convencionales de resonancia magnética que el equipo de Vargas había utilizado, se activaba y se hacía visible a través de las lecturas energéticas del medallón, revelando una inestabilidad que, de ser perturbada por la perforación, desencadenaría una liberación de energía incontrolable, un colapso masivo que podría sepultar a todo el equipo, y lo que era peor, generar una reacción en cadena que afectaría la infraestructura ya existente, comprometiendo la seguridad energética de millones. Mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. Empecé a cruzar los datos del medallón con los informes sísmicos históricos, encontrando correlaciones asombrosas. Los antiguos habitantes del pueblo, mis ancestros, no solo habían registrado los peligros, sino que también habían pronosticado eventos sísmicos con una precisión que superaba a cualquier tecnología de la época. Estaban usando, en esencia, un sistema de alerta temprana basado en la observación milenaria del comportamiento de la Tierra. Mi fe no era ciega, era simplemente un respeto por una sabiduría que la arrogancia moderna había descartado. Finalmente, sintiéndome como un alquimista que acababa de descifrar la fórmula de la vida, compilé mi informe. Lo titulé simplemente Análisis de resonancia y riesgo de colapso geológico. Reevaluación del corredor E47B. Evité mencionar el medallón o la fe. Traduje los símbolos a coordenadas, a gráficos de tensión y a proyecciones de impacto que no dejaban lugar a dudas. Convertí la poesía de la fe en el lenguaje de la catástrofe cuantificable. El resultado era aterrador. Si la perforación continuaba en la ruta elegida por Vargas, el colapso ocurriría dentro de las próximas 48 horas. La mañana de la presentación fue tensa. El Dr. Vargas me miraba con una expresión de hastío apenas disimulado. El resto del equipo, compuesto por geólogos e ingenieros experimentados, me miraban con la expectación condescendiente de quien espera que un joven se equivoque. Yo, el iluminado, estaba a punto de desafiar a la élite científica del proyecto. Comencé mi presentación de manera concisa y profesional, sin levantar la voz, dejando que los números hablaran por sí mismos. Proyecté mis nuevos gráficos mostrando las microfracturas que, combinadas, creaban una línea de debilidad crítica. Utilicé terminología técnica, hablando de coeficientes de dilatación anómalos y propagación de ondas sísmicas atenuadas,
términos que obligaban a mis colegas a prestar atención. El silencio inicial fue de escepticismo técnico. Sin embargo, a medida que avanzaba, señalando las inconsistencias en sus propios datos que mis análisis revelaban, inconsistencias que habían sido atribuidas a errores de calibración, el ambiente en la sala comenzó a cambiar. Los geólogos más jóvenes fruncieron el ceño. Los más viejos se inclinaron hacia adelante, con los ojos clavados en la pantalla. El doctor Vargas intentó interrumpirme varias veces, pero yo lo ignoré con una calma que no sentía. Mantuve mi enfoque en la beta crítica, la misma que me había hecho advertir días atrás. «Doctor Vargas», dije, señalando un punto preciso donde la ruta de perforación debía cruzarse con la microred de fracturas. Nuestro escaneo original subestimó el riesgo en este punto en un 400%. No estamos lidiando con una simple anomalía, sino con una cámara de tensión subterránea lista para implosionar. Si la broca toca ese punto, la presión acumulada liberará una fuerza equivalente a un sismo de magnitud 4.5. Nuestras estructuras de soporte no resistirán. El silencio se hizo denso. No era el silencio de la burla, sino el de la duda profesional, el miedo frío de un error técnico colosal. Pero Vargas, el orgullo herido, no podía ceder tan fácilmente. «Elías», espetó con voz estridente, intentando recuperar el control. «Esto es especulación. Tus datos son una interpretación exagerada de lecturas secundarias. ¿De dónde sacaste estos patrones de fractura que nadie más ha visto? ¿Qué fuente de datos es tan innovadora que a todo nuestro equipo se le pasó por alto?» Fue el momento de la verdad, el instante en que tenía que justificar lo injustificable. Podría haber mentido, alegando haber utilizado un nuevo y experimental software de modelado que no existía. Pero elegí la honestidad, sabiendo que arriesgaba mi credibilidad por completo. Respiré hondo, bajé la mirada hacia mi pecho y por primera vez en años mostré deliberadamente el medallón. «Doctor», dije, con la voz clara y firme, «los patrones fueron generados por una fuente de datos que usted y el resto del equipo descartaron como irrelevante, como una superstición». Hice una pausa, saboreando el peso de la palabra. Mi fe, doctor, y la promesa que he honrado toda mi vida me obligaron a buscar la verdad más allá de lo evidente. Esta es una antigua técnica de lectura terrestre, codificada. Las líneas de este medallón son una clave de decodificación. Cuando las apliqué a los datos, los números se alinearon. El riesgo es real. «Y si se ríe ahora», concluí, sosteniendo su mirada con la misma intensidad que mis ancestros debieron tener, «el silencio después será permanente». La sala se sumió en un silencio sepulcral, no de desprecio, sino de una incredulidad mezclada con el escalofrío del presentimiento. El medallón, simple y viejo, sobre la brillante pantalla del proyector, se convirtió en el punto focal de todas las miradas. Todos se rieron de mi fe, pero ahora, con el espectro de un desastre técnico inminente cerniéndose sobre ellos, el silencio era ensordecedor, esperando la respuesta de Vargas que decidiría si me hundía en el ridículo o si, por fin, la verdad saldría a la luz. El aire en la sala de conferencias se había vuelto tan denso que parecía casi tangible, pesado con la incredulidad, la tensión y, lo que era más peligroso para el doctor Vargas, la incipiente duda que comenzaba a corroer la confianza de su propio equipo. Mi revelación sobre el medallón, ese artefacto de superstición, como él lo había catalogado, había provocado una ruptura radical en la atmósfera de profesionalismo aséptico que él siempre cultivaba. El doctor Vargas, un hombre acostumbrado a dominar cada discusión con su intelecto y su estatus, estaba momentáneamente paralizado. Su rostro, normalmente impasible, se contrajo en una mueca de furia contenida, una mezcla de rabia por haber sido desafiado públicamente y un miedo subyacente que, para un hombre de su ego, era la peor de las humillaciones. Podía ver en sus ojos el cálculo frenético. Si me despedía inmediatamente, parecería que estaba encubriendo algo. Si cedía, su autoridad y su reputación científica se harían pedazos. Finalmente, rompió el silencio con una risa forzada, estridente, que intentaba desesperadamente sonar a burla, pero que solo conseguía sonar hueca. «Elías, me sorprende tu audacia.
Hemos pasado de un argumento de ingeniería a un monólogo digno de una convención de ocultismo. ¿De verdad esperas que este equipo de profesionales, que ha pasado años formándose en geofísica y sismología avanzada, desvíe un proyecto multimillonario por un amuleto? Esto es insubordinación y te aseguro que tendrá graves consecuencias para tu carrera. Su voz, sin embargo, carecía de su habitual autoridad. El miedo de un error catastrófico, el que yo había cuantificado con gráficos irrefutables, había sembrado una semilla demasiado grande para ser ignorada. Uno de los geólogos, la doctora Elena Ríos, una mujer respetada por su escepticismo, pero también por su integridad, levantó lentamente la mano. «Doctor Vargas», dijo con voz tranquila pero firme, «si bien la fuente de datos que Elías presenta es inusual, sus cálculos sobre la tensión son, sorprendentemente, coherentes con algunas lecturas residuales que descartamos. El coeficiente de atenuación que él utiliza es empíricamente sólido. Si la microrred de fracturas que describe existe con esa densidad, el riesgo que proyecta es real. No podemos darnos el lujo de ignorar un 4.5 en una zona de perforación. Sugiero que, antes de tomar medidas disciplinarias, realicemos una única prueba de resonancia de baja frecuencia en el punto exacto que Elías ha señalado, solo para descartar su hipótesis. La sugerencia de la doctora Ríos fue el primer punto de inflexión. Había inyectado la duda con el antídoto que Vargas no podía rechazar, el método científico. Él no podía negar una prueba, pues eso sería una traición a los principios que él profesaba. La sala ahora estaba dividida, pero la balanza se inclinaba peligrosamente a mi favor. Vargas dudó, sudoroso, sabiendo que si me daba la razón, perdería la cara, pero si me la negaba y ocurría un desastre, la culpa caería enteramente sobre él. «Muy bien», gruñó, la derrota saboreando amarga en su boca. «Tendrán una hora, solo una. Si sus patrones son un error de interpretación, Elías, quiero su renuncia en mi escritorio antes del final del día». El equipo se movilizó con una celeridad frenética hacia el sitio de perforación. Yo lideraba el camino, sintiendo el peso del medallón como una armadura. No había tiempo para la celebración o el alivio. La cuenta regresiva de las 48 horas que yo había calculado ya había comenzado. Mientras caminaba por los túneles subterráneos, el ambiente era pesado, cargado de una expectativa silenciosa. Los trabajadores, que habían escuchado los rumores sobre el enfrentamiento en la sala de juntas, me miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Mi vida, mi carrera, e implícitamente la de ellos, dependía de que ese pequeño trozo de bronce y la fe que representaba estuvieran en lo cierto. Al llegar al punto crítico, un cruce de túneles donde la broca de perforación estaba a punto de reanudar su avance, el equipo de geólogos instaló el equipo de resonancia. La doctora Ríos me pidió que señalara la ubicación exacta que había determinado el medallón. Saqué el objeto y con la punta de mis dedos lo pasé por el duro granito de la pared, sintiendo un leve hormigueo, una conexión casi eléctrica. Señalé un punto específico, apenas unos centímetros desviado de la trayectoria original del taladro. «Aquí», dije, «la tensión está concentrada justo debajo de este punto. Si perforan 1 metro más allá, estarán bien, pero no aquí». El silencio regresó. El técnico de resonancia activó el equipo. El zumbido bajo llenó el túnel. Todos, incluido el doctor Vargas, que se había mantenido a una distancia prudente, contuvieron la respiración. En la pantalla del monitor, las lecturas comenzaron a aparecer. Al principio, eran estables, reflejando lo que los datos anteriores habían predicho. Una densidad de roca normal. Vi cómo el rostro de Vargas se relajaba, una sonrisa de suficiencia a punto de formarse en sus labios. Entonces, la curva en la pantalla se disparó. No fue gradual, fue una explosión de datos. El gráfico de tensión, que debía oscilar suavemente, se disparó hasta el límite superior del rango, una espiga roja chillona que gritaba peligro. El equipo de resonancia comenzó a emitir un pitido de advertencia agudo y constante. La doctora Ríos se abalanzó sobre el monitor, sus ojos fijos en la lectura. «Imposible», murmuró. «El coeficiente de dilatación es 4 veces más alto de lo que medimos. Hay una bolsa de presión o una red de fracturas masiva justo ahí».
Es una trampa geológica. Los trabajadores, que habían estado observando a una distancia respetuosa, comenzaron a murmurar. El miedo era palpable. La doctora Ríos rápidamente ordenó una segunda lectura de sondeo, más profunda, solo para estar absolutamente segura. Los resultados no solo confirmaron la primera lectura, sino que revelaron una inestabilidad que aumentaba exponencialmente con la profundidad. Los gráficos que yo había presentado, mi especulación, eran una subestimación. La catástrofe no solo era posible, era inminente. El doctor Vargas se acercó lentamente al monitor. El color había huido de su rostro, dejándolo pálido y sudoroso. Su expresión de burla se había transformado en un horror silencioso. El reconocimiento de que su arrogancia casi había costado la vida de decenas de hombres y arruinado un proyecto vital. Me miró y en esa mirada, por primera vez, no hubo desprecio, sino una súplica no verbal. La verdad había salido a la luz, no en forma de milagro, sino de ciencia rigurosa respaldada por una fe antigua, y la sala de conferencias, el túnel, el mundo entero se había quedado en un silencio absoluto. El silencio de la gente que se ríe hasta que la realidad les golpea. El silencio era la única respuesta adecuada a la magnitud del descubrimiento. Era un silencio que masticaba las palabras no dichas, el miedo recién nacido y el reconocimiento humillante de un error casi fatal. La pantalla del monitor parpadeaba en rojo, un semáforo de emergencia que validaba mi advertencia y condenaba la complacencia del equipo. El doctor Vargas, el gran escéptico, el hombre que había ridiculizado mi fe y mi medallón, se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la pared del túnel, como si las rodillas le hubieran fallado. Su autoridad, que siempre había sido su escudo, se había desvanecido, reemplazada por la cruda realización de que había estado a horas de provocar una catástrofe solo por su orgullo intelectual. La doctora Ríos fue la primera en actuar, su pragmatismo superando el asombro. Detengan toda la operación en este corredor. Evacuación inmediata del personal que no sea de seguridad. Elías, necesitamos que uses tu conocimiento para ayudarnos a trazar una ruta alternativa segura. Tienes razón, esta zona es un nido de tensión. En ese momento, las jerarquías se invirtieron. El hombre de fe, el charlatán, que todos habían descartado, se convirtió en el líder indispensable. Yo sentí una oleada de alivio, pero no de triunfo. Mi objetivo nunca fue la reivindicación personal, sino evitar el desastre. La vida de los trabajadores era lo único que importaba. Rápidamente, con el medallón todavía visible sobre mi camisa, lo sostuve con firmeza y me dirigí a un grupo de capataces. Necesitamos mover el punto de perforación 3 metros a la izquierda, inmediatamente. Los datos del sondeo indican un corredor de roca sólida justo allí, un puente natural. Es estrecho, pero es seguro. Necesitamos una reevaluación estructural de los túneles adyacentes a medida que avanzamos, verificando cada metro con el sondeo de resonancia, sin confiar ciegamente en los viejos planos. El doctor Vargas, humillado pero profesional, recuperó un atisbo de compostura. Se acercó a mí y sus siguientes palabras fueron un trago amargo para su ego. Elías, discúlpame, estaba ciego por la certeza de lo medible. No entiendo esta fuente de información, pero los números no mienten. Tus proyecciones se han confirmado. Necesitamos que nos guíes. La disculpa no fue dramática, sino concisa, el reconocimiento de un científico que acaba de presenciar una anomalía que redefine su realidad. Los ingenieros y geólogos que se habían reído conmigo en la sala de conferencias ahora me rodeaban, escrutando el mapa y el medallón con una mezcla de respeto y fascinación. Ya no me veían como el profeta, sino como el custodio de una verdad oculta, un experto con una herramienta de análisis superior que ellos no poseían. El rescate del proyecto se convirtió en una operación quirúrgica guiada por el bronce antiguo. Durante los siguientes días, trabajé codo a codo con la doctora Ríos, cruzando mis patrones con sus datos, desentrañando la sabiduría codificada de mis ancestros. Descubrimos que la leyenda familiar no solo advertía sobre el peligro, sino que también contenía indicaciones precisas para la construcción en el área. El medallón no solo era un detector de fallas, sino un manual de ingeniería geotécnica,
una guía para coexistir con la inestabilidad de la montaña. Aprendimos que la ruta original que habían planificado mis colegas cortaba un antiguo camino de drenaje natural de la montaña, un error que inevitablemente habría provocado no solo un colapso estructural, sino también inundaciones masivas. La fe de mis ancestros no era una súplica a lo divino, sino una comprensión profunda y empírica de la tierra que habían transmitido en el único formato que podía sobrevivir a la ignorancia de los siglos, una leyenda sagrada y un objeto simbólico. El proyecto se desvió, retrasándose solo unas pocas semanas, una minúscula demora comparada con el desastre que se había evitado. El nuevo corredor de perforación, el Puente Elías, como lo apodaron los trabajadores, fue un éxito rotundo. Mientras el taladro avanzaba, los ingenieros monitoreaban las lecturas de resonancia y el medallón, que yo colocaba ocasionalmente sobre los nuevos planos, confirmaba constantemente la seguridad de la ruta. La experiencia había transformado a mis colegas. El escepticismo había sido reemplazado por la cautela y la burla por la reverencia profesional hacia un conocimiento que se demostró más preciso que el suyo. La verdad no solo había salido a la luz en el túnel, sino que se había extendido por toda la compañía. Una reunión ejecutiva de alto nivel fue convocada para revisar el incidente. El doctor Vargas, con una humildad que nunca le había conocido, presentó un informe detallado, reconociendo mi papel y la precisión de mis advertencias. Mencionó la anomalía de los patrones, con el eufemismo que su ciencia requería, pero dejó claro que mi insistencia, mi fe inquebrantable en una fuente de información no convencional, había salvado el proyecto y la vida de los hombres. El impacto fue monumental. La gente que se había reído de mí, que me había catalogado de ingenuo o místico, ahora se quedaba en un silencio respetuoso al cruzarme. Ese silencio era mucho más gratificante que cualquier disculpa o alabanza, pues significaba el reconocimiento de que la verdad tiene muchas formas y que la fe, cuando está ligada a un conocimiento profundo, es una fuerza de precisión. Mi vida profesional cambió radicalmente. Fui ascendido a director de seguridad geotécnica del proyecto, con la autoridad para vetar cualquier decisión que comprometiera la integridad estructural, y por supuesto, mi medallón se convirtió en una herramienta de consulta obligatoria. El doctor Vargas y yo desarrollamos una extraña relación de respeto mutuo. Él con su lógica fría y yo con mi fe informada. Él aprendió a escuchar la intuición y a respetar los límites de la ciencia moderna, y yo aprendí a traducir la sabiduría ancestral al lenguaje de los megabytes y los cálculos matemáticos. La lección para todos fue clara. La arrogancia de la mente que cree saberlo todo es el verdadero peligro, y a veces, la verdad más importante se esconde en las leyendas que hemos aprendido a despreciar. Y la fe, esa convicción profunda, no es un salto a la oscuridad, sino un faro que ilumina la sabiduría que la historia nos ha entregado, un faro que, cuando se enciende, transforma la risa en un profundo y reflexivo silencio. Me convertí en el ingeniero que no solo miraba los planos, sino que también escuchaba las advertencias de los ancestros, demostrando que la ciencia y la espiritualidad no son enemigas, sino dos caminos hacia la misma verdad fundamental. La revelación de la verdad y la subsiguiente validación de la fe de mi familia transformaron no solo el proyecto de ingeniería, sino también la dinámica social en la empresa y, de manera más profunda, en mi vida personal. De ser el hazmerreír, el excéntrico que portaba un objeto sin valor en la era digital, me convertí en un consultor esencial, en el hombre que poseía la clave para descifrar los secretos de la Tierra. Este cambio, aunque gratificante, trajo consigo una nueva serie de desafíos, principalmente la presión por entender y replicar el conocimiento contenido en el medallón. El doctor Vargas, impulsado por una sed de conocimiento que superaba su anterior escepticismo, lideró la iniciativa para estudiar el medallón de bronce con toda la tecnología que teníamos a disposición. Su objetivo era desmitificar la fe y convertir el código ancestral en un algoritmo patentable. Para él, el medallón no era un símbolo sagrado, sino un algoritmo muy sofisticado encerrado en bronce. Durante meses, el equipo científico sometió el medallón a todo tipo de análisis,
espectroscopia de masas, datación por carbono, aunque solo para los residuos orgánicos atrapados en las microgrietas, ya que el bronce no se puede fechar así, y microscopía electrónica. Los resultados eran fascinantes pero frustrantes. El metal en sí era de una aleación de bronce inusualmente pura, forjada con técnicas que no se habían registrado en el registro metalúrgico de la región. Los símbolos grabados no mostraban signos de corrosión significativa, a pesar de su antigüedad, y la disposición de las partículas internas del metal parecía estar organizada en una estructura casi cristalina, como si el objeto mismo fuera un transductor de energía sutil, capaz de reaccionar a las tensiones geológicas. Intentamos replicar las lecturas que yo obtenía colocando el medallón sobre el mapa y utilizando cámaras de alta sensibilidad para captar la alineación. Tuvimos éxito intermitente. La doctora Ríos notó que las lecturas eran mucho más claras y coherentes cuando yo, Elías, era el que sostenía o tocaba el medallón. «Hay una resonancia biológica, Elías», me dijo una tarde en el laboratorio. «Parece que el objeto no es solo la clave, necesita al guardián para activarse. Es como si la información se transmitiera a través de ti». Esta conclusión me llevó a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la fe de mi familia. No era solo la custodia de un objeto, era la custodia de una sensibilidad, de una capacidad de escuchar la tierra que se había cultivado a través de generaciones de vida dedicada al respeto y la observación profunda. El medallón era solo la herramienta que amplificaba esa sensibilidad. Era una conexión con el pasado, una promesa honrada a través de la práctica, no solo de la creencia. Comencé a pasar tiempo con los ancianos de mi pueblo, aquellos que me habían visto crecer y se habían reído de mí, pero que ahora me veían con nuevos ojos. Ellos me contaron más historias, no sobre el medallón en sí, sino sobre las disciplinas de mis bisabuelos. Largas caminatas en silencio por la montaña, la práctica de la meditación centrada en la percepción de las vibraciones terrestres y la estricta adherencia a una dieta sencilla que, según ellos, mantenía la mente clara para escuchar las advertencias del suelo. Me di cuenta de que mi fe no era una superstición inactiva, era un sistema completo de vida que me había preparado, sin que yo lo supiera conscientemente, para ser el decodificador humano del artefacto. Mientras tanto, la fama del medallón y del proyecto se extendió más allá de la ingeniería. Un grupo de arqueólogos y una universidad de renombre mundial se interesaron, queriendo estudiar el origen del artefacto y el conocimiento que contenía. El doctor Vargas, con el permiso de la directiva, organizó una exposición de prensa para anunciar el éxito del proyecto y la prevención del desastre, poniendo el foco en la innovación que supuso la reevaluación geotécnica. Fue en esta conferencia de prensa donde la verdad de mi fe alcanzó su apoteosis pública. Los periodistas, siempre buscando la historia sensacional, no tardaron en preguntar sobre la fuente no convencional de la información. El doctor Vargas, haciendo acopio de toda su nueva humildad, explicó con términos científicos la correlación entre los datos ancestrales y las fallas. Pero yo sentí que era el momento de hablar, no de números, sino de la verdad humana detrás del descubrimiento. Me paré frente a los micrófonos, sosteniendo el medallón con la mano. La gente se rió de mi fe. Comencé, mi voz tranquila resonando en el silencio atento de la sala, porque creían que la fe es la antítesis de la razón. Pensaron que era la creencia ciega en algo que no se puede probar. Pero yo he aprendido que la fe es, a menudo, la forma más alta de la razón. Un respeto por la sabiduría que ha pasado la prueba del tiempo. Una sabiduría que a veces nuestra ciencia arrogante todavía no ha alcanzado. Mis antepasados no tenían equipos de resonancia, pero tenían siglos de observación y un profundo respeto por la tierra. Ellos codificaron su ciencia en este medallón para protegerla de la indiferencia. El error que cometimos no fue creer, sino dejar de escuchar. El silencio de la tierra, que casi nos mata, fue la prueba de que su fe era la verdad. Mi fe, concluí, mirando directamente a la cámara, salvó este proyecto. La verdad es que a veces, para ver el futuro, primero debemos honrar el pasado. El impacto de mis palabras fue profundo. No era un sermón, sino un testimonio de ingeniero, respaldado por gráficos y datos. La historia se volvió viral.
Ya no se trataba solo de un colapso evitado, sino de la confrontación entre el escepticismo moderno y la sabiduría ancestral, y de cómo esta última había triunfado. Sin embargo, no todos quedaron en silencio. La fama atrajo la atención de un actor inesperado y siniestro, un coleccionista privado, un hombre de inmensa riqueza y dudosa moral llamado Maximiliano Costa, obsesionado con artefactos antiguos que, según él, poseían poder esotérico. Costa no quería estudiar el medallón, quería poseer su poder, y pronto esa obsesión iba a convertir el triunfo profesional en un peligro mucho más personal y aterrador. El aplauso que siguió a mi discurso en la conferencia de prensa fue un eco de la victoria, un reconocimiento público de que la fe, cuando se basa en una verdad profunda, puede ser la herramienta más poderosa. Sin embargo, ese mismo aplauso actuó como una campana para oídos indeseados, atrayendo la sombra de la codicia y el peligro. Maximiliano Costa, el magnate obsesionado con el poder esotérico de los artefactos, no era un simple coleccionista. Era un hombre sin escrúpulos que operaba en las zonas grises del mercado negro de antigüedades. Para él, el medallón no era un manual de ingeniería ni un símbolo de fe, sino un objeto de poder que debía ser suyo. Su interés no radicaba en la prevención de desastres, sino en la creencia de que si el objeto podía escuchar la Tierra y pronosticar eventos, también podría ser utilizado para manipularlos, o al menos para obtener una ventaja financiera incalculable en el mercado de materias primas y seguros. La atención de Costa se materializó rápidamente en amenazas silenciosas. Primero, fueron ofertas ridículamente altas, enviadas a través de intermediarios elegantes y con un tono de ultimátum. Rechacé cada una de ellas, explicando que el medallón no tenía precio, pues era la herencia y la promesa de mi familia, y que su valor residía en la custodia, no en la propiedad. Esta negativa solo avivó la obsesión de Costa, transformando su interés en acoso. Mi vida, que había recuperado la tranquilidad después de la tensión del proyecto, se vio envuelta en una vigilancia constante. Sentía ojos en mi espalda, llamadas anónimas que se cortaban al contestar, y la sensación inquietante de que mi apartamento había sido registrado. La seguridad del proyecto se incrementó, pero yo sabía que la amenaza ya no era geológica, sino humana, mucho más impredecible y cruel. La tensión culminó una noche, cuando regresaba a casa de una reunión tardía con la doctora Ríos. El ascensor se detuvo entre pisos, sumiéndome en una oscuridad repentina, y antes de que pudiera reaccionar, dos hombres corpulentos y sin rostro emergieron de la penumbra. No buscaban dinero, iban directamente por el medallón. «Maximiliano Costa quiere su juguete, Elías», susurró uno de ellos con una voz áspera y carente de emoción. La lucha fue breve pero violenta. Yo no era un luchador, pero la desesperación y la necesidad de proteger lo que representaba mi vida me dieron una fuerza inesperada. Logré zafarme y correr, pero me hirieron, y durante la huida me di cuenta de que si permanecía en la ciudad, el medallón y yo seríamos blancos constantes. Tomé la decisión de volver al único lugar donde el medallón tenía su verdadero contexto, mi pueblo natal, enclavado en las montañas. Sabía que allí la fe y la sabiduría ancestral podrían ser mi mejor defensa, y que Costa, con todo su poder y tecnología, se sentiría fuera de lugar. Le informé a la doctora Ríos de mi partida, explicándole la amenaza. Ella, con su mente analítica, entendió inmediatamente. La amenaza de Costa era tan real como la falla geológica que habíamos evitado. Ella me prometió silencio y apoyo logístico discreto. Mi regreso al pueblo fue un evento silencioso. Los ancianos, que ahora conocían la historia completa del desastre evitado, me recibieron con respeto. Compartí con ellos mi preocupación y juntos pusimos el medallón a salvo en el santuario de la vieja iglesia que mis ancestros habían ayudado a construir, el lugar original de su custodia. Allí me dediqué a desentrañar el resto del código del medallón, creyendo que la única forma de neutralizar el interés de Costa era revelar el conocimiento que custodiaba al mundo, despojándolo de su misterio esotérico y convirtiéndolo en conocimiento público. El trabajo fue una inmersión profunda en la historia oral y la iconografía.
Descubrí que el medallón era la primera de 3 piezas, una clave maestra que solo se activaba con las otras 2. La promesa familiar no era solo custodiarlo, sino también encontrar las otras piezas y, cuando el tiempo fuera propicio, revelar la totalidad de la sabiduría para el beneficio de la humanidad. El conocimiento no era sobre el poder, sino sobre el equilibrio y la sostenibilidad, sobre cómo construir civilizaciones sin destruir la tierra que las alberga. Maximiliano Costa no tardó en rastrearme. Apareció en el pueblo con una comitiva ostentosa, buscando intimidar a la comunidad. Convocó una reunión con el alcalde y los ancianos, ofreciendo una suma obscena de dinero por el artefacto. El pueblo, que una vez se rió de mi fe, se mantuvo firme, unido. El alcalde se negó, citando el valor cultural y, sorprendentemente, el valor espiritual del objeto para la comunidad. Costa se enfureció, amenazando con acciones legales y represalias económicas. Fue entonces cuando comprendí que mi último acto de fe debía ser público y final. Con la ayuda de la doctora Ríos y el doctor Vargas, quien sorprendentemente se había convertido en un aliado firme, decidido a proteger la ciencia ancestral, organicé una transmisión en vivo desde el santuario. Revelé el medallón, expliqué su función como detector de fallas y anuncié, con gráficos y datos que la doctora Ríos había preparado, que la superstición de mi familia era, de hecho, un sistema de ingeniería geotécnica de precisión que superaba la tecnología actual. Pero fui más allá. Anuncié que, en honor a la promesa, liberaría públicamente el código que había descifrado hasta ahora, un protocolo de construcción sostenible ancestral, para que ingenieros y geólogos de todo el mundo pudieran utilizarlo para prevenir desastres. Al despojar el objeto de su aura de misterio y convertirlo en conocimiento abierto, le quité a Maximiliano Costa el incentivo para poseerlo. Si el conocimiento estaba disponible para todos, el objeto perdía su valor de mercado esotérico. La jugada fue un jaque mate. Costa, que observaba la transmisión, se retiró de la escena con una frustración palpable. Su negocio se basaba en la escasez y el secreto, y yo acababa de inundar el mercado con la verdad. El silencio que siguió a este acto no fue de burla ni de miedo, sino de profunda admiración y respeto. El mundo entero fue testigo de cómo la fe de un hombre, que todos habían ridiculizado, se convirtió en el faro que demostró que el verdadero poder reside en la sabiduría compartida, y que a veces el conocimiento más avanzado ya ha sido escrito, solo esperando que alguien honre la promesa de creer. Mi fe no solo me salvó, sino que también salvó un proyecto, y ahora, potencialmente, a otros. El medallón permaneció en su lugar, no como una reliquia, sino como un recordatorio silencioso de que la verdad siempre sale a la luz.